Buenos días, querida audiencia de Radio América. Están escuchando el programa Cristo Verdad que Libera, de la Iglesia Bautista Renovada de los Milagros de Jesús. También le doy la bienvenida a mis seguidores del canal en YouTube Hablando con Cristo. Tengan un excelente día y muy ricas bendiciones. Así que vamos a orar antes de entrar a leer la palabra de Dios. Padre amado, Padre santo, Padre querido, Padre que estás en los cielos, te pedimos que nos des más bendición desde lo alto, Señor, y te pedimos tu unción, Señor, para más hollar serpientes y escorpiones. Tú ya sabemos que nos has dado el poder para hollar serpientes y escorpiones, pero te pedimos más unción desde lo alto, Señor, para poder librar a nuestra familia de todos esos problemas, Señor, y también librar a aquellos que nos piden oración, Señor. Te pedimos también a aquellos que no tienen trabajo, Señor, que tú le des trabajo. Para aquellas personas que están con problema de enfermedad, Señor, dale la sanidad, Señor. Te damos gracias, la honra y la gloria para ti, en el santo nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Mil gracias por tu amor. Mil gracias por la salvación. Te damos gracias, mi Santo Padre. Ahora te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Señor, te pedimos sabiduría también para escuchar tu palabra y te pedimos sabiduría, Señor, para enseñar a otros tu palabra, Señor. Te pedimos que seamos humildes, Señor, y no seamos arrogantes. Te damos gracias. Ahora quédate con nosotros, Señor. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Josué 1 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que la palabra de Dios añada bendiciones a todo el que escuche el CD y todo el que esté escuchando la palabra de Dios a través de las ondas radiales de Radio América. Y la palabra de Dios dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán y todo este pueblo pasa este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisares tu planta de tus pies, la planta de tus pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como Moisés, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, la ley de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas en que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Linda palabra, la de Dios, ¿verdad?
Josué es un personaje humano de la Biblia, ¿verdad? Que Dios ha puesto como ejemplo para que nosotros sigamos el ejemplo de Josué, ¿verdad? Acá el libro de Josué nos enseña este personaje que es el personaje principal humano. Pero no debemos perder de vista que Dios es el personaje central por sobre todas las cosas, ¿verdad? Dios es el que elige a Josué para que cumpla la palabra de Dios. El libro de Josué es un libro histórico que contiene grandes hechos de Dios y a favor de su pueblo Israel para conquistar Canaán, la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es la tierra prometida en la cual fluye leche y miel, que le había prometido muchos años antes, ¿no? De muchos años antes de que apareciera Josué, ¿verdad? Y vamos a ir allí a nuestras Biblias en Génesis 13, verso 14. Y leemos así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Acá está la promesa de Dios. Acuérdense que antes se llamaba Abraham. Después Abraham, cuando fue llamado el padre de la fe, se llamó Abraham, ¿verdad? Y esta es la promesa de Dios que le dará, acordamos que Abraham y Sara eran de muy avanzada edad. Y bueno, Dios le había prometido tener un hijo, ¿se acuerda? Entonces, que era Isaac. Acuérdense que también cuando Dios le pidió a Abraham que matara a su hijo, porque así se lo había pedido Jehová. Y él fue obediente, porque sabía que Dios iba a resucitar si él lo llegaba a matar. Pero se acuerda que no permitió el ángel de Jehová que él llevara a cabo la muerte de su hijo. Lo paró antes y le dio un carnero que estaba allí atrapado en la zarza. Y ese fue el cordero del holocausto, para hacer la ofrenda a Dios, ¿verdad? No fue Isaac. Y volvemos a nuestro libro Josué. ¿Se acuerdan que cuando Dios había usado a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto? Allí su pueblo estaba, ¿cómo se llama? Prisionero, estaba en esclavitud hacía muchos años, y Dios no oraba, se había apartado de Dios el pueblo el pueblo judío, y cuando empezaron cierto sector del pueblo a orar a Dios, Dios preparó a Moisés. Recordamos que Moisés había sido un niñito que Jacobet, su mamá, lo había guardado y escondido dentro de su casa por 3 meses. Luego le hizo una cunita y la calafateó con brea y asfalto y la puso en el carricel del río. Y allí la cunita fue a dar en manos de la hija del faraón. Y como vieron que era tan hermoso ese niño, ella sabía que era hebreo. Y como vio que era tan hermoso, ella decide adoptarlo. Y lo adopta Moisés es criado como hijo de la hija del faraón. Y bueno, adquiere todas las costumbres de egipcia, ¿verdad? Y además estudió y todas esas cosas. Y después Dios
como él estaba preparado secularmente, digamos, pero cuando él huye de Egipto y se va al desierto, su suegro Jetro le enseña cómo apacentar a las ovejas y además le enseña toda la parte bíblica. Y Moisés es preparado por Dios para liberar a su pueblo. Y además Moisés lleva a su pueblo a través del desierto. Allí el Señor los deja vagar 40 años por el desierto, pero nunca los abandonó, porque nunca le faltó, dice, que el alimento, y nunca le faltó la ropa, se conservó nueva por 40 años y sus sandalias también. Pero ese trayecto que demoraba 40 días demoró 40 años. ¿Por qué? Porque eran desobedientes, era un pueblo sumamente desobediente. Y además Moisés era un gran siervo de Dios y Dios amaba a Moisés. Pero Moisés también tenía su orgullo. En el momento que le pide el pueblo agua, Moisés le dice, nuestro pueblo quiere agua. Y entonces Jehová le dice, bueno, toca la peña y dile al pueblo que voy a darles agua. Y Moisés dice, vengan que yo reunió todo el pueblo, vengan que yo voy a sacar de la peña agua. O sea que no dijo que era Jehová el que iba a sacar la peña. Entonces en vez de tocar la peña le pegó unos azotes, ahí salió agua por misericordia de Dios. Pero eso le costó no poder entrar a la tierra prometida por la desobediencia de Moisés. Entonces Moisés acá dice así, aconteció después de la muerte de Moisés, o sea que cuando Moisés muere, antes de morir, Moisés le pide a Dios a ver si por gracia de él, Josué puede ser su sucesor. Pero ya Dios había puesto los ojos en Josué, porque veíamos que Josué era un joven obediente, un joven que tenía gran amor de Jehová, además era humilde, y a través de su humildad él motivaba al pueblo a seguir los caminos de Dios. Acuérdense que también Josué era muy valiente y también era lleno del Espíritu de Dios. Acuérdense que dice acá, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. O sea, ¿qué es un servidor? Un sirviente, digamos, pero vamos a decir un colaborador. Era la persona de confianza de Moisés. Moisés confiaba muchísimo porque él tenía fidelidad, tanto a Dios como a Moisés. Además, Moisés lo mandaba a hacer algo y allá presto iba Josué. Además iba aprendiendo, porque Moisés lo estaba enseñando. Y esos 40 años que permanecieron en el desierto fue una gran enseñanza del pueblo en la palabra de Dios. Y Moisés era el que escribía lo que Dios le iba diciendo, ¿verdad? Y acá Josué, Dios le habla porque Dios le dice así. Dios es la persona más importante dentro del libro de Josué, ¿verdad? Dios le dice, acá vemos a Dios, a Moisés, a Josué y al pueblo. Esos son los personajes que integran esta historia bíblica, ¿verdad? Entonces, le habla a Dios y le dice, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Acá está hablando Dios, ¿verdad? Le está dando la directiva a Josué, para que Josué sea el sucesor de Moisés. Y ahora, pues, levántate, pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea que de golpe y porrazo Josué hereda una iglesia de más de 2 millones de personas, yo qué sé, era un montón de gente, ¿verdad? Y él queda, digamos, como el pastor de esta gente, ¿verdad? De este pueblo. Entonces, claro, uno sabe que cuando uno está pasando por un duelo,
Y en este momento Josué estaba pasando por el duelo por la muerte de Moisés. Entonces seguro estaría medio como tirado, cabizbajo. Entonces por eso Dios le dice, levántate, pasa el Jordán. Acuérdense que Josué era uno de los que venía con el pueblo, era muy joven, pero venía con el pueblo y vio cuando Moisés, por directiva de Dios y con el poder de Dios, abre el mar rojo, ¿verdad? Entonces el pueblo pasa en seco. Pero ahora Dios va a hacer el mismo milagro a través de Josué y va a abrir el Jordán para que su pueblo pase, ¿verdad? Entonces, para que vaya con el pueblo a llevar a la tierra prometida, esa tierra prometida que Dios había prometido tanto a Jacob como a Abraham, a Isaac, bueno, todos esos siervos antiguos, los primeros, ¿verdad? Yo os entrego, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. O sea que acá le está reiterando Dios. Y yo le voy a dar todo lo que ustedes pisen, todo eso que a donde alcancen sus ojos, hasta allá todos serán de ustedes. Desde acá enumera, ¿no? Desde el desierto, el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Pero acá hay en el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, es que acá hay una gran promesa de Dios. O sea que él, en primer lugar, él tenía que hacer algo, esforzarse y ser valiente. Pero estaba la promesa de Dios que Dios iba a estar con él todos los días de su vida y no habría nadie que le pudiera hacer frente. O sea que él donde fuera que Dios lo mandara, él iba a ir, y si estaba su confianza en Dios y era obediente a Dios, valiente y no se achicaba ante el enemigo, todo le iría para bien. Y entonces acá en el versículo dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se las daría. O sea que él iba a llegar hasta la tierra prometida, iba a llevar al pueblo, pero antes que eso, él iba a tener un montón de guerra, batallas, antes de entrar a la tierra. Entonces por eso él hace una incursión con algunos que mandó para que fueran a mirar cómo estaba el panorama dentro de allí, ¿no? Pero Josué sabía que tenía, si mientras él obedeciera a Dios, mientras que su confianza estuviera en Dios, él sería más que victorioso. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley de que mi siervo Moisés te mandó. O sea que la ley era la palabra de Dios, la Biblia para nosotros en este momento. Pero recuerdan que Moisés escribía en las tablas, en los pergaminos, en todo. Y le había dicho, recuerda, esta es la palabra de Dios. Y tenía que meditar noche y día acerca de la palabra. Y la palabra de Dios no podía alejarse de la boca de Josué para que pudiera, porque nosotros cuando oramos tenemos que también recordar los versículos bíblicos clave, como acá, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, ¿no? No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente en toda la vida, porque él promete Dios estar con Josué igual que estuvo con Moisés. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás sobre él. O sea que meditar, ¿qué es meditar? Nosotros tenemos que estar acordándonos de las promesas de Dios y tenerlas muy presentes, tanto de día como de noche, para que el Señor actúe a nuestro favor y para que nos dé más unción de lo alto, para que nosotros podamos vencer todos los obstáculos que tengamos en nuestra vida. Pero tenemos que hacer algo. El 50% va de Dios y el 50% va de nosotros, como acá a Josué. ¿No? Dice,
para que aguardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Acá es un principio de prosperidad que Dios le promete a Josué y a nosotros. Es una promesa de Dios y esas promesas se van a cumplir en nuestra vida. Nosotros solo tenemos que ser valiente y ser obediente y cumplir la palabra de Dios. Y entonces nosotros vamos a ser prosperados y todo lo que nosotros hagamos en el nombre de Dios nos irá bien, dice la palabra. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. ¡Qué promesa! Una promesa tremenda. Y esto que ustedes también, esta promesa no es solamente para los días que vivía Josué o Josué tenía que llevar a su pueblo a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Es para nosotros ahora, porque está en la palabra de Dios. Y todas las palabras y toda la promesa de Dios que está en la Biblia es para que nosotros tomemos como ejemplo para dirigir nuestra vida en la palabra de Dios, para que nosotros seamos prosperados en todo, para que nosotros seamos guiados por Dios y para que su palabra se cumpla en nuestra vida. Y bueno, espero que te haya sido de bendición. También te voy a dar algunos para que tú veas que Dios respalda su palabra en otros versículos bíblicos. Por ejemplo, Éxodo 24:13, ve allí, léelo porque no me da el tiempo, porque el tiempo es tirano. Éxodo 17:9 también anda Éxodo 17:9 y lee la palabra de Dios. Y después el número 32:12. Y después te podría dar una cantidad de versículos en los cuales Dios respalda el versículo 5, 6 y 9. En un montón de versículos bíblicos. Vamos a orar, así entregamos la palabra de Dios acá en YouTube, para que Dios los bendiga y le dé las grandes bendiciones de Dios para que ustedes puedan caminar dentro de la palabra de Dios, siendo obedientes, siendo humildes, porque nosotros si somos humildes, Dios nos va a usar y dejemos que Dios nos use. Padre amado, Padre santo, Padre querido, te pido una doble porción de tu Santo Espíritu a todo el que entre al canal de YouTube Hablando con Cristo. Bendice la iglesia, bendice a todos los hermanos, Señor, conforme tu palabra. Señor, y te pido que le des la prosperidad conforme a tus riquezas en gloria. Padre amado, Padre santo, te damos la honra, te damos la gloria y victoria para tu pueblo. Bueno, que tengan un bendecido día, que Dios los rebendiga y que puedan orarle a Dios y la oración sea contestada por Dios. En el santo nombre de Jesús que pedimos todas estas cosas. Bueno, les deseo un lindo día y sean felices.